Buenas tardes, estimados alumnos. Soy el profesor de Ciencias Jesús Antonio Estrada Aguirre, de nivel secundaria del Instituto Nueva Generación. El día de hoy quiero presentarles un tema muy interesante de relevancia biológica desde el punto de vista científico y también para la humanidad. Se trata del tema de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esta teoría fue propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin, quien a sus 22 años decidió emprender un viaje en una embarcación llamada el Beagle, cuya finalidad era realizar una cartografía. Sin embargo, él aprovechó esta oportunidad para ir por diferentes lugares, como lo es Tahití. Inició obviamente en el Pacífico, recorrió lo que es Tahití, después Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Chile, la Patagonia, Tierra de Fuego y algunas otras islas del Pacífico, como en el caso de las Galápagos, que fueron una clave esencial para dilucidar esta teoría. Aquí en las Islas Galápagos, el científico naturalista encontró fósiles, encontró algunos organismos como iguanas, tortugas, gavilanes, tiburones, pingüinos y otra serie de organismos que le permitieron a él conocer la diversidad de especies que existen en esos lugares. Colectó muchas aves llamadas pinzones, que fueron una pieza clave, vivían en varias islas. Aquí el punto importante es que él proponía que solamente viajó una ave hacia las islas. Sin embargo, un ornitólogo comentó que eran especies diferentes. A lo que llegaron fue a que cada una de estas aves se fue adaptando dependiendo de las condiciones en las que se encuentran en esos lugares, y de acuerdo al tipo de alimentación se iban adaptando ellas, iban adaptando o desarrollando diferentes características morfológicas. Por ejemplo, si en el lugar donde ellos vivían existían diferentes tipos de aves y la alimentación se basaba principalmente en brotes, solamente sobrevivían aquellas que tenían este tipo en particular, este tipo de picos. Las demás, si no había alimento suficiente, si no había el alimento adecuado para ellas, pues obviamente que no iban a adaptarse y por lo tanto no iban a sobrevivir. Viajaron a otras islas donde el principal alimento eran los insectos, y de acuerdo a ello fueron desarrollando cada uno de los diferentes tipos de picos para poder adaptarse. Esto es lo que lleva a tener una diversidad de especies. A esto se le llama especiación, y es una de las propuestas que hace Darwin, que los organismos van sufriendo esta serie de cambios y así es como tenemos la diversidad hoy en día. Entre estos organismos se encontró también lo que es las tortugas gigantes. Es un dato muy interesante aquí. En el caso de las tortugas, notó que en cada isla habitaba una especie distinta y encontró variación en el tamaño del caparazón. Por ejemplo, en las islas de tierras altas y húmedas son más grandes con caparazones huecos y cortos, mientras que en las islas de tierras bajas y secas son más pequeñas con caparazones y cuellos largos. Es decir, lo que ellas necesitan para poder adaptarse es lo que le van heredando a sus descendientes. Dentro de los hallazgos que propuso Darwin están los siguientes tres. En primer lugar, tenemos que al variar las condiciones como la cantidad de alimento, la reproducción ilimitada en cautiverio y los cambios climáticos producen la diversificación. Así, una especie primitiva variará a lo largo de generaciones. En el punto número 2, tenemos que los cambios ocasionan que entre una especie silvestre y una domesticada haya variaciones como
el grosor de la piel o el pelaje de acuerdo con el clima, el tamaño o la cantidad de alimento que hay en esos lugares. Y en el punto número 3, los efectos de la costumbre y la actividad de los organismos también originan variaciones en ellos. A esto le llamó variabilidad. Tenemos un ejemplo muy claro que ocurrió en lo que fue la Revolución Industrial. Existía en ese tiempo la polilla de Inglaterra llamada Bison betularia, quien vive en los abedules, y hay ejemplares blancos y oscuros. Con la Revolución Industrial, los tallos de esas plantas, de esos árboles, se fueron oscureciendo con el hollín. Entonces, en el caso de las polillas de un color más claro, son presa fácil para estos depredadores, mientras que las polillas de color oscuro pasaban desapercibido. Esto nos demuestra que este tipo de características les permiten irse adaptando y poder transmitir sus genes de generación en generación.